Muchísimas gracias a ustedes también por la compañía, también con mucho ánimo de que este quinto año de realización de este evento nos permita transitar con logros y yo no diría tanto con clarificaciones, aunque obviamente se apunta a eso, pero seguramente con problematizaciones que a cada cual lo dejen en la obvia libertad de sacar las consecuencias que considere más pertinentes. Yo le quiero dar también mis agradecimientos a la Fundación Confiar y en particular a Marta Restrepo, su directora, por el apoyo incondicional que siempre le ha prestado a este evento. Lógicamente a Confama, porque ha sido también muy abierta y muy dispuesta para contribuir a que este proyecto ciudadano, como decía Sandra, se mantenga en pie a lo largo de estos 5 años. A Luis Fernando en particular agradecerle un lapsus que cometió al llamarme filósofo. Ya quisiera yo merecerme ese título. Yo alcanzo, y no lo digo por falsa modestia, del estatuto de profesor y ya quisiera, pues, como digo, ser filósofo. Bueno, el tema que propuse para comenzar el ciclo de este año, que ustedes habrán visto en las invitaciones, tiene como tarea indagar a lo largo de las 9 reuniones mensuales que sostendremos de hoy hasta octubre, siempre el primer miércoles de cada mes. Lo hemos subtitulado, o lo hemos titulado el ciclo mejor, la cultura que tenemos, la cultura que queremos. Yo le quiero dar de paso también, ya para entrar en materia, mis agradecimientos a mis compañeros y compañeras de la Corporación Estanislao Zuleta, y en esta ocasión muy en particular a Eduardo Cano, porque las elaboraciones, reflexiones y proposiciones que ellos hacen, y en el caso concreto Eduardo, pues han contribuido mucho a ayudarme a aclarar algunas cosas, y aunque obviamente lo que voy a decir corre por exclusiva responsabilidad mía. Bueno, vamos a tratar entonces de avanzar en esa indagación sobre la cultura que nos constituye hoy en día, la cultura en la cual nos modelamos, nos hacemos, nos forjamos, someter esa cultura a una evaluación crítica, a una reflexión fundamentada y tratar de diseñar a partir de lo que tenemos también las aspiraciones que quisiéramos en materia cultural. Obviamente cada quien dice cultura dice algo que está inserto en sociedades concretas. En todo caso, lo que ha animado siempre el trabajo de la conversación del miércoles, se ratifica este año, es tratar de pensar lo que somos, es interrogarlo, examinarlo, es examinar, interrogar y cuestionar lo que somos tanto en el plano individual como en el plano social, planos que son interligables. Es hacernos la elemental pregunta: ¿por qué somos esto y no otra cosa? ¿Cuáles son las fuerzas determinantes para que cristalicemos en esta condición humana, tanto personal como colectiva, y no en otra? ¿Cuáles son los márgenes de posibilidad que tenemos para transformar la vida que hacemos a un destino que la haga mejor, más potente, más rica, por qué no decirlo en la tautología que también nosotros hemos utilizado, humanizando nuestra humanidad? Y entonces con ese preámbulo quisiera comenzar por decir algo que seguramente es un lugar común, pero lo requiero como soporte de lo que voy a plantear después. Y es que no nos olvidemos que el ser humano es el único ser vivo de este planeta al que no le basta con lo que es. Es el ser que aspira a ser algo más de lo que es, algo más logrado, algo más elaborado. En pocas palabras, nosotros somos una criatura de ideales. Nosotros somos una criatura de aspiraciones, de ennoblecimiento. Nosotros somos una criatura que propende, que está en todo caso animada en su fuero íntimo, tanto en lo personal como en lo social, por el deseo, el anhelo o la aspiración de consumar mejor nuestra experiencia vital. En política, ese ideal de perfeccionamiento, ese ideal que aspira a lograr mejor la experiencia nuestra,
es lo que llamaríamos la utopía, y que puede ser una fuerza jalonadora que en todo caso permita escapar a las formas de acomodación y resignación que peligrosamente caracterizan el mundo que tenemos. Un ser de ideales, no me voy a detener en ello, lo quiero simplemente mencionar porque lo quiero conectar de una vez con otra cosa, que esta criatura que se proyecta a, esta criatura que está esperanzada de ser mejor, esta criatura que define un horizonte por alcanzar, es una criatura que también, y precisamente por eso, por ser un ser de los ideales, es un ser también de las decepciones y de los fracasos. Es decir, estructural en nuestra vida está por un lado que aspiremos a, y por otro lado que tengamos defraudamientos en todo, tanto en el orden social, por ejemplo en las luchas políticas, en los proyectos por una sociedad alternativa. El camino está jalonado por la esperanza, pero está también sazonado por el fracaso. Pero también en la vida personal, los caminos, por ejemplo, del amor, las ilusiones que animan siempre los emparejamientos humanos, o las configuraciones, por ejemplo, de estructuras como las familiares, sus logros nunca están separados también de la frustración, de los defraudamientos y muchas veces las decepciones totales. Ahora, lo que le compete al ser humano es afirmar y aprobar la vida sabiendo que nunca ésta será plenamente lo que quisiéramos que fuera, que entre el ideal y la concreción de él siempre algo falla, algo resulta de otra manera. Y precisamente porque somos una criatura en perpetua falta con respecto a nuestras aspiraciones, es por lo que en ese lugar donde se instala la falla es donde hay que anclar también la labor del pensamiento y la reflexión. Ahí en la falla es donde debe situarse precisamente el pensar. Y esto lo digo porque en el mundo que nosotros estamos teniendo actualmente hay muchos discursos que corren, y uno de ellos, quizás el más pomposo de todos, el posmoderno, que a nombre de los fracasos que la modernidad ha tenido que arrostrar, entonces invocan el abandono del proyecto moderno y una especie de abdicación de cualquier ilusión, esperanza o ideal. Me parece que frente a esa postura es bueno señalar, como voy a tratar de mostrarlo en la continuación de esta exposición, que si bien es cierto que la modernidad ha fallado con respecto a muchas de las promesas que hizo y que no sedujeron, las fallas de la modernidad no pueden significar el abandono del proyecto moderno, y más bien lo que reclama ese conjunto de fallas es la aplicación a la superación de esos factores que han enrarecido lo que animó este proyecto desde el siglo XVII. En ese sentido, pues, anticipo que mi postura, que discrepa rotundamente de esa moda académica contemporánea, que si bien está encerrada en el gueto universitario, no deja de todas maneras de afectar de alguna forma el mundo social, es que yo creo que el proyecto moderno es un proyecto, y voy a decirlo con palabras ajenas, con palabras de Habermas, es un proyecto inconcluso, es un proyecto que está tachonado de muchas defecciones, de muchos errores, pero que es una conquista importante de la humanidad, y por lo menos desde mi perspectiva, que de lo que se trata es de ajustar las cosas en términos filosóficos, políticos, etcétera, a efecto de tratar de lograr la remisión de todo aquello que ha enrarecido, que ha pervertido, o que en todo caso ha trastornado el proyecto moderno. Yo voy, como me disculparán pues quienes trabajan estos problemas, pero en el auditorio siempre hay personas jóvenes que uno ha de suponer que este vocabulario no necesariamente le es familiar, entonces yo voy a hacer
algunas precisiones sobre el conjunto del título mismo de la conferencia y sobre los términos centrales que uso como modernidad, etcétera, etcétera. La modernidad es el gran ideal de Occidente, de la sociedad occidental, a partir del siglo XVII, con un énfasis particular en el siglo XVIII, y que, como he dicho, no ha resultado como prometía, y en muchos aspectos, tanto en lo individual como en lo social, no solo muestra un fracaso, sino que nos deja un hondo malestar. Yo no estoy pintando colores brillantes para la modernidad, creo que es una época que tiene sus particulares dificultades y que sus fracasos pesan mucho sobre nuestros hombros. La vida a veces se agobia mucho con las fallas en que ha incurrido esta sociedad, pero voy a tratar de mostrar que tras ese conjunto de fallas y de fracasos, la modernidad sigue respirando la esperanza y sobre todo trazando un horizonte esperanzador para conquistar pues una sociedad en mejores términos. Partamos de todas maneras de ratificar eso, que frente a las promesas hechas en los siglos XVII y XVIII y lo que tenemos en el siglo XXI, la realidad muestra marcadas diferencias. Las cosas no son como se nos prometieron. Las promesas con las que se nos sedujo han derivado muchas veces en profundos desengaños. De ahí entonces hemos de derivar como consecuencia que es menester abandonar el proyecto moderno, como por ejemplo plantearían los posmodernos, o otra posibilidad, trabajar en él y con él para corregirlo. Esa es la doble opción que tenemos: o se abandona, se abdica de él, y entonces quedaría el gran problema de qué es entonces aquello que sucedería a la modernidad, de qué se llena en concreto y en términos de organización efectiva de una sociedad y de todo lo que es el destino de la humanidad, de qué se llena efectivamente una palabra como posmoderno. O por el contrario, recapitulamos el camino que ha hecho la modernidad y tratamos de encontrar los lugares donde se ha incurrido en una falla y sobre todo tratar de indagar cuáles son las causas que sostienen lo que pudiéramos llamar un camino que no nos ha llevado pues a lo que originalmente se nos prometió, dejando pues de todas maneras advertido que sea cual fuera el tipo de corrección que hiciéramos, siempre la vida estará en defecto con respecto al ideal que nos anima. Ahora déjenme precisar, así sea muy escuetamente, el registro histórico, o por lo menos hacer una advertencia sobre el registro histórico que llamamos modernidad y sobre la relatividad sociohistórica de ese mismo término. Y digo relatividad sociohistórica porque seguramente algunos de los que están en el auditorio o algunas estarán pensando, bueno, esa es una palabra que, originada en Europa, ha tratado de proyectar un entendimiento del proceso social y humano que se ha seguido desde el siglo XVII, pero eso que tiene que ver, por ejemplo, con realidades tan diferentes o tan específicas, por lo menos, como por ejemplo las latinoamericanas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la modernidad en América Latina? Y en concreto, ¿qué quiere decir la modernidad en una sociedad como la colombiana? Ese es un problema concreto, puntual. Mi postura frente a él es que obviamente la modernidad se realiza de muchas maneras, y uno podría decir que, por ejemplo, América Latina y en concreto un país como el nuestro es una realización específica del proyecto moderno que tiene sus matices propios singulares, pero que hace parte de todas maneras de un proyecto que desde el siglo XVI-XVII viene englobando lo que podríamos llamar la historia, por lo menos de buena parte de la humanidad. En todo caso, en esa parte estamos incluidos nosotros. Pues yo podría abundar en muchos casos, pero proyectos como los derechos humanos, por ejemplo, de fines del XVIII, en manos de Antonio Nariño, el mismo proyecto independentista bajo el modelo republicano, etcétera, etcétera, pues son hijos del proyecto moderno, igual que, por ejemplo, todas las problemáticas que surcan nuestra existencia, la experiencia amorosa, las resoluciones
matrimoniales que tienen, y nosotros respiramos la atmósfera general de lo que se ha gestado en Europa y que de alguna manera ha constituido en términos culturales algo que es transnacional, con lo cual, pues insisto, no desconozco que habría que puntualizar la forma particular y concreta como por ejemplo nosotros encarnamos esa modernidad. Ahora, en el registro histórico, repito que la modernidad es un cambio que se empieza a dar en la historia de la sociedad occidental a partir fundamentalmente del siglo XVII. Ese siglo de la ciencia, ese siglo de la gran filosofía. Yo sigo pensando que un puntal fundamental de la modernidad obviamente es Descartes, que en esa saga filosófica Spinoza y Kant son otros referentes ineludibles. En el ámbito de la ciencia, figuras como Newton, etc. Ahí se abre una actitud y una disposición ante la vida muy nueva, muy distinta, en todo caso inédita con respecto a cualquier otra forma de estructuración de la historia social en otros momentos y en otros lugares. Y también, digamos, una verdad de perogrullo, la modernidad implica un asunto complejo en el sentido de que eso tiene muchos niveles. La modernidad no es solamente un asunto ideológico, es decir, de construcción de la cultura como concepción de valores, de ideas, de representaciones y discursos, sino que la modernidad acarrea también una experiencia específica en el orden económico, una experiencia específica en las configuraciones políticas que se tejen, una experiencia específica en el orden social. O sea, cuando uno dice la palabra modernidad, con ello está englobando una experiencia histórica compleja y que en rigor exigiría que ninguno de esos elementos o niveles pudiese ser desconocido. A mí siempre me gusta, y voy a ver si en el correr de mi exposición logro indicar por qué, a mí siempre me gusta decir que la modernidad hay que adjetivarla, que la modernidad tiene un adjetivo preciso y es que es la modernidad capitalista. Con lo cual dejo colegir que es posible una modernidad no capitalista, no sé cuál. En todo caso, que la modernidad no es patrimonio del capitalismo y que en el examen que obliga a hacerse sobre ella es necesario observar cómo el capitalismo la ha propulsado, pero también la ha frenado, cómo el capitalismo la ha determinado, pero también cómo el capitalismo la ha pervertido profundamente. Y cuando yo uso la palabra capitalismo es una palabra que yo no uso en términos peyorativos, probablemente sí críticos, pero no peyorativos, y con él simplemente estoy nombrando una forma concreta de organización de la vida social que se ha dado en la humanidad, particularmente a partir del siglo XVI, y que hoy es hegemónica en el planeta. Hay algunos hitos de la modernidad que es también importante mencionarlos como puntos de referencia en el planteamiento mío. Esos grandes hitos, en mi opinión, son el pensamiento ilustrado. Yo creo que la ilustración es desde el siglo XVII y sobre todo en ese acento que tiene la ilustración en el siglo XVIII, con pensadores pues, que más o menos todos conocemos, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, etc. Ahí hay un aflorar de una manera muy novedosa de pensar las cosas, de plantearse ante el destino tanto individual como colectivo, que va a ser una marca fundamental en el diseño de todo eso que es el proyecto moderno. Yo creo que también un hito fundamental que es menester tener como referencia es el de la Revolución Norteamericana, la Revolución de 1776, porque esa revolución trae consigo en el dominio político, económico y social unas modificaciones sustanciales con respecto a lo que venía siendo el itinerario histórico de Occidente. Hermana de esa revolución, o por lo menos deudora de esa revolución, la Revolución Francesa, de 13 años después, que todos sabemos es un fermento fundamental de muchos de los temas que hoy gobiernan el mundo moderno, por ejemplo, temas como los derechos humanos, como la igualdad, como la fraternidad, o en vocabulario contemporáneo nuestro, la solidaridad, etc.
Y finalmente la revolución industrial, esa que también podríamos datar más o menos entre 1780 y 1830, pues en su expresión más manifiesta. Y revolución industrial, que es obviamente no un asunto de inventiva humana, sino una lógica desencadenada por las relaciones sociales de tipo capitalista. Por eso es que yo decía que si yo referencio la modernidad en términos de periodización como un cambio, una mutación que se produce en la sociedad occidental a partir del siglo XVII, y si sitúo algunos hitos de ella, como esos 4 mencionados, el gran pensamiento ilustrado que le abre camino a la gran filosofía que ha producido Occidente desde entonces, las revoluciones francesa y norteamericana con todo lo que traen a partir de temas como la democracia, como el individuo, etc., y la revolución industrial con la dinámica de producción que luego se acentuará en nuestra época como una dinámica de consumo. Por eso digo que el sostén material y gran determinante de la modernidad, tal como lo hemos experimentado hasta nuestros días, lo que no quiere decir, repito, que tenga que ser así para siempre, es el capitalismo. Es decir, unas relaciones sociales específicas. Algunos de ustedes, algunas, convendrán que esas relaciones son las mejores posibles y tienen todo el derecho a pensarlo y a defenderlo. Otros podrán pensar que las relaciones sociales capitalistas no son sino un capítulo más en la larga y dolorosa y afligida historia de la explotación de los seres humanos y de todo lo que acompaña la explotación, porque la explotación no es solamente una expoliación en el orden económico, sino la construcción de toda una forma de civilización que apareja relaciones de poder que afectan el conjunto de la vida de los hombres y las mujeres, y que no es lo mismo estar del lado de unos que del lado de otros. Bien, y a esta altura quiero también hacer un agregado que me parece importante ya para poder ir, digamos, hilar lo que más me importa comentarles. Una de las cosas que precisamente nos ha enseñado la modernidad es que los juicios totalizadores, esos juicios de orden maniqueo, bueno, malo, blanco, negro, son siempre falsos, y que es mejor uno no incurrir en ese tipo de enjuiciamiento. Los juicios totalizadores poco ayudan, por ejemplo, para entender la época moderna. Ella no es ni todo acierto ni todo error. Por ejemplo, la modernidad, esta que estamos viviendo, esta de que nos compete hoy a nosotros experimentar, nos está mostrando que las atrocidades siguen, que amenazamos colapsar este planeta, que la tontería no nos abandona. Es decir, que el mundo no es paradisíaco y dista mucho de ser paradisíaco, y que el ingenio humano sigue infortunadamente sirviéndole, por ejemplo, a la producción de lo peor, que distamos mucho de construir una humanidad, por ejemplo, digna, respetuosa. Pues uno no es sino que mire cualquier noticia de cada día, mire una infamia, por ejemplo, ahora con Siria, y la mezquindad, por ejemplo, que ahora la representan China y Rusia, pero ayer era Estados Unidos y Francia e Inglaterra, donde que los seres humanos padezcan, estén sometidos a todo tipo de atropello, etc. Poco interesa a las ambiciones de unas potencias que se llenan la boca con palabras, con las más dignas palabras de la humanidad, probablemente la libertad, la justicia y la igualdad, pero que finalmente, cuando los intereses concretos y puntuales les son tocados, inmediatamente basculan hacia donde puedan defender los intereses, sin desmedro de que con ello, por ejemplo, arrecien hacia lo peor con la humanidad. Los sirios están en ese momento solos. Todos los sirios que discrepan en este momento del régimen que los agobia hace tanto tiempo están solos. Y esa soledad es una soledad que tiene la peculiaridad de que hoy la testimoniamos millones y millones de seres humanos a través del televisor, como dice alguien, mientras cenamos en la noche, vamos viendo en el noticiero cuáles han sido los últimos frutos de la represión, por ejemplo, del régimen sirio. O sea, pues la modernidad nos entrega hoy un presente
que nos señala que en muchas cosas desacertamos como sociedad y que en muchas cosas del orden de la injusticia, de la desigualdad, de la indignidad están absolutamente a flor de piel todavía en nuestra experiencia humana. Pero también, a la par de todo este camino desacertado, en todo caso tan distante de los ideales originales, hay que decir que la modernidad nos entrega una vida con realizaciones y con logros que no podemos desconocer. Y voy a decir quizás algo un poquito discutible, pero yo lo calculé bien cuando estaba pensando en cómo lo iba a decir. Es que hoy la vida es más fácil, más cómoda y con mayores y mejores posibilidades. Me anticipo a quien me vaya a decir que eso se distribuye inequitativamente, seguro. No se me escapa que hay millones de seres humanos para quienes las posibilidades están tan restringidas que son o simples supervivientes o seres pues de la marginalidad, y que hay poblaciones enteras asoladas por el dolor, por la muerte, etc. Pero en un panorama general uno podría decir que la humanidad ha conquistado unas condiciones en las cuales, bajo fórmulas políticas distintas, los logros de la humanidad podrían bañar al conjunto de la humanidad, beneficiándola de una vida de mejor calidad. En todo. Por ejemplo, en la posibilidad de gozar de objetos que nos hagan más amables la vida. Tampoco se me escapa que el capitalismo ha precipitado la producción de los objetos que apoyan y favorecen la vida, la ha precipitado pues en la senda del consumismo desaforado, entontecedor, etc. Pero uno no puede confundir el consumismo, que es una cosa contra la cual habrá que librar un particular combate de orden sociopolítico, con las conquistas que la humanidad ha hecho a efecto, por ejemplo, de permitir no solamente que la vida se haga más cómoda y más amable, sino que se haga más potente y con mejores posibilidades. Hoy, por ejemplo, una persona de la pequeña burguesía, un empleado que gane 4 o 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, tiene unos términos de calidad de vida en el orden material muchísimo superiores, por ejemplo, a los que tenía alguien que pudiéramos llamar un poderoso de comienzos del siglo XIX. No hay en perspectiva, o en retrospectiva mejor, no hay la posibilidad de decir que tiempos pretéritos en el orden material eran mejores. Yo creo que si uno se zafa de las imágenes de Hollywood y piensa realmente en lo histórico, las condiciones de vida material en que se desenvolvió la humanidad en general hasta ahorita, 200 años, no hacían propiamente de la vida algo muy fácil, muy sencillo, ni siquiera para los poderosos. Pero igualmente pasa con respecto a dimensiones que ya no llamaríamos materiales, sino del orden espiritual o del orden de los vínculos interhumanos. Las atrocidades de las guerras siguen siendo atroces y las infamias existen, y seguramente siempre que haya guerra habrá infamia, pero de todas maneras algo hemos ganado incluso cuando simplemente los atropellos que se cometen en un conflicto ameritan, por ejemplo, una denuncia y obligan, por ejemplo, a que ciertos sistemas tengan que modificar las prácticas que están haciendo, por ejemplo, con respecto a la guerra. Y yo creo que el conjunto de posibilidades es mucho mayor. En estos días, hablando con algunos amigos de la corporación, decíamos, hoy estamos, por ejemplo, agobiados por la falta de tiempo. Y yo sé que la falta de tiempo tiene que ver con cosas que son muy censurables y que tendrían que hacer parte de los objetivos a modificar en una sociedad por lograr. Por ejemplo, las extensas jornadas de trabajo que se tienen.
y no solamente las extensas jornadas de trabajo en horario, sino lo intensas que son en la demanda de concentración, atención y energía que se le impone a la gente. Pero teniendo en cuenta eso, hemos de decir también que lo que pasa es que la vida hoy es mucho más interesante. Si cualesquiera de ustedes se retrotrae a la Edad Media y se imagina, por ejemplo, que usted vive, es un siervo, por ejemplo, que vive, no sé, en cualquier lugar, digamos, de Normandía o de la Provenza francesa, para situarnos pues en las imágenes más típicas de la sociedad feudal, pues la vida era una vida sombría, gris, que hacia las 5 o 6 de la tarde bajaba el telón y no quedaba sino pernoctar y al día siguiente levantarse. Es decir, la vida no estaba agitada por 100.000 propuestas interesantes, porque no todas las propuestas del mundo moderno son tontas, y lo hemos dicho muchas veces. Los que vivimos en Medellín podríamos decir que no tenemos tiempo para atender tanta cosa interesante, en el buen sentido de la palabra interesante, que ofrece, por ejemplo, la ciudad. Con esto pues lo que quiero decir, para no alargarme en ese punto, es que yo creo que es también conveniente valorar lo que tenemos, tener conciencia de que algo se ha logrado y que este no ha sido un camino que nos ha llevado pues en picada hacia lo peor, que esto es una conjugación a veces muy compleja entre conquistas y pérdidas, entre cosas que siguen siendo del orden de lo atroz y cosas que siguen siendo, que están en el orden de lo admirable. Nunca la humanidad ha tenido la riqueza espiritual que ha tenido, por ejemplo, en esta época. Nunca la humanidad produjo la ciencia, la filosofía, el arte que tenemos en esta época. Los problemas con la ciencia, la filosofía y el arte no son de la producción, aunque también hay problemas en el orden de cómo se producen estos saberes, sino sobre todo de la circulación y distribución de ellos. La filosofía, el alto pensamiento filosófico contemporáneo, el gran conocimiento histórico contemporáneo, la gran profundidad que tiene la ciencia contemporánea, el pecado que tiene es esencialmente que gruesas capas de la población están por fuera de la posibilidad de disfrutar de los efectos que esos saberes pueden producir. Por eso yo digo que poco avanza uno si al enjuiciar la modernidad lo hace desde una mirada maniquea, una mirada de todo bueno o todo malo. La modernidad hay que defenderla tal cual, un poco como clamaría hoy el mundo burgués y sus epígonos, los posmodernos. Esto hay que defenderlo tal como es, que nadie intervenga. Parece que una mano invisible, así como en la economía pensaba Smith que organizaba las relaciones precios-salarios. También parece ser que si todo se deja al cauce espontáneo, como que la vida cobraría las mejores realizaciones. No, yo creo que esta es una sociedad que tiene muchos defectos y que hay que movernos hacia la solución de esas condiciones y situaciones que consideramos cuestionables, pero también que lo hagamos bajo la conciencia de que, para decir un poco el parafraseo de lo de Borges, de que si a todos los hombres les tocaron tiempos difíciles, a todos los seres humanos les tocaron tiempos difíciles, seguramente los nuestros no han sido los más difíciles de la historia de la humanidad. Y basta con que alguien ponga la lente de la historia a operar y se percatará de que hemos ganado cosas que hoy hacen de todas maneras de nuestra existencia unos términos de posibilidad mucho mejores. Bien, ahora, ¿cuáles fueron las promesas con las que nos sedujo la modernidad en esos albores suyos en el siglo XVII y con su énfasis en el XVIII, y particularmente a partir pues de la Ilustración? ¿Cuáles fueron las promesas de ese mundo de donde se venía, mundo cerrado, mundo bajo el imperativo dogmático, mundo donde el individuo no pesaba, donde la comunidad aplastaba, donde los poderes políticos eran poderes incuestionables y donde el grueso de la humanidad vivía bajo formas de representación fantasmagóricas, etc.? Ese siglo XVI, XVII y XVIII lo que nos trae como promesa es que si la vida, ojo a esto, si la vida se lanza por los caminos de la racionalidad, nos proveerá entonces, con las luces de la racionalidad, la emancipación.
yo lo voy a decir de esa manera escueta, el gran proyecto moderno parte de poner en el tapete como un elemento fundamental de la experiencia humana la racionalidad, con la promesa de que si la racionalidad se despliega, entonces la emancipación tanto en lo individual como en lo social será el efecto ineludible del que podríamos gozar. Yo quiero pedirles una cosa, y es que mantengan un poco una actitud paciente, porque ese es uno de los términos más defenestrados que hay en el presente, el término racionalidad. La racionalidad es el Satanás de los posmodernos, y muchos se llenan la boca inmediatamente de epítetos contra la racionalidad, y a la racionalidad se la considera la perversión de la condición humana, y algunos terminan librando verdaderas cruzadas contra la racionalidad. Nunca nos dicen qué será un mundo sin la racionalidad. Yo voy a tratar de mostrar que la racionalidad, que la puesta a flor de superficie de la racionalidad no equivale necesariamente a la pretensión de que la racionalidad sea todo, o de que la racionalidad en sí misma contenga la salida más beneficiosa para la condición humana. Pero ese fue el proyecto con el cual, digamos, irrumpió la modernidad, diciendo: si eso que vía la ciencia y que se había expresado en Galileo, en Newton, etcétera, en Kepler, etcétera, y que había empezado a mostrar la capacidad de dominar por el entendimiento el universo en su expresión física, si eso a su vez se desplegaba sobre el conjunto de la vida, entonces, idea que se tenía, la racionalidad permitiría poder incidir sobre esa vida para determinarla al compás de las mejores intenciones del ser humano. Entonces, la irrupción del proyecto moderno, bajo esa bandera inicial de él que es la ilustración, nos propone que la racionalidad en el orden individual nos garantizará la autonomía, que el ser humano finalmente se zafará de tanta sombra y de tanta enajenación en que vivía, y el ser humano será dueño de sí. Se trazará, pero en la escala individual se trazarán las leyes que lo regirán, y que en lo social la racionalidad nos abriría las sendas hacia la igualdad. De los seres humanos nos podríamos tomar como seres iguales unos y otros. Iríamos vía la racionalidad hacia una sociedad sensata, hacia una sociedad, valga la redundancia, razonable, en donde entonces la igualdad, ya ese es un avance muy grande, por ejemplo, con respecto al mundo medieval y al mundo antiguo, porque ahora ya la igualdad es la igualdad de todos los seres humanos. Ese es el proyecto, esa es la idea que se tiene. No solamente la racionalidad espantaría las sombras, que es la imagen, por eso, de la ilustración, que en italiano es la iluminación que logra barrer las sombras que provenían del medioevo, sombras que habían caído sobre esa luminosidad griega, y que por eso el mundo renacentista y el mundo propiamente moderno recuperaría el mundo griego. Pero que en general en su conjunto, lo humano llegaría a ser más justo, más digno en el sentido de más valorado, más solidario en el sentido de más fraterno y más sabio. Seríamos, ese es el gran sueño. La ilustración nos promete una cosa: si atendemos la racionalidad, tendremos la autonomía en lo individual y tendremos la igualdad en lo social, y en general, en términos humanos, podremos transitar por caminos más justos, más dignos, más solidarios y más sabios. Sabios en el sentido de que gozaríamos entonces de la posibilidad del entendimiento a partir del conocimiento del que nos apropiaríamos. Bien, ese es por decirlo así, la bandera que tiene la modernidad. Ahora, estamos posicionados nosotros, 300 años después, para evaluar eso. Y ahí comienzan los desengaños. Al individuo autónomo, dueño de sí, ese bello individuo, pues, que Kant formularía de manera más precisa más adelante, que más o menos todos sabemos,
ese hombre o mujer capaz de pensar por sí mismo, dueño y rector de su destino, soberano de sus decisiones, ese individuo autónomo. Hoy, más que encontrarlo, lo que vemos es un individuo inmerso en la masa y prisionero de los mandatos del mercado. Hoy, precisamente, una de las quejas que tenemos es que el efecto masa ha gobernado sobre el individuo y que tesis como las de esos epígonos dulzones de la posmodernidad, como el Lipovetsky, que dice que es que somos muy libres porque hoy podemos ir a un supermercado y elegir entre todo lo que allí se nos propone, y está en un falsamiento de la libertad, porque es como que a uno le meten por los ojos 10 gaseosas y entonces somos más libres porque podemos escoger entre las 10 gaseosas o entre los 20 carros, modelos que nos ofrecen, cuando lo que habría que interrogar es la propuesta misma. Y por eso yo decía ahorita, no satanizando la producción de los objetos y la posibilidad de la calidad de vida que nos deparen los objetos, sino la lógica consumista. Pero hoy, pues, para no detenerme, sabemos que el individuo ha declinado su autonomía en gran medida y que hoy una de las cosas más difíciles es encontrar seres autónomos, y que hoy en general las lógicas que rigen nuestra orientación en la vida son las que vienen desde ese mandato externo, o que traza el mercado o que traza la opinión prevalente a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Esos son, cada uno por su cuenta, puntos centrales que sería necesario que se examinaran. Los medios de comunicación hoy son un problema en sí mismo fundamental, y la conversión de ellos, como en general de todo el negocio, sí que lo ha hecho más problemático. Pero hay temas como la justicia, como la educación, como la política, como la economía, han sido engullidos literalmente por los medios. Que esa sociedad que nos prometían igualitaria, hoy sabemos dolorosamente que tenemos una sociedad que avanza de manera cada vez más firme y decidida en la construcción de brechas de desigualdad impensables. Yo no quiero cansarlos con cifras y con estadísticas, pero por ejemplo Morgan, uno de los capitalistas de comienzos del siglo XX, que se planteaba en un texto cuál es el grado de desigualdad presentable entre los seres humanos, él decía que por ejemplo, entre el directivo de una empresa y el promedio de salario de sus trabajadores no debería haber una diferencia mayor de 20 veces, o sea, que el directivo ganara 20 veces el trabajador promedio. Bueno, cosa que ya siempre es extraña, porque los seres humanos pueden acreditar las desigualdades tan pronunciadas, por ejemplo, en materia de ingresos, al punto que hemos llegado a no extrañarnos con esas cosas insolentes e insólitas, como que un futbolista, como leí hace poco en la prensa, cada minuto que pasa percibe 60 millones de pesos colombianos. Esas inequidades, mientras millones y millones de seres humanos naufragan en la incapacidad de resolver sus más básicas necesidades, unas minorías opulentas de artistas, cantantes, deportistas y obviamente burgueses y banqueros navegan, por el contrario, en la ostentación, en el lujo y en el despilfarro. Esas cosas que no son de lamento, sino de radiografía efectiva de lo que una sociedad es. Cuando Morgan decía que 20 veces, las estadísticas actuales muestran que un directivo de una transnacional puede estar ganando 1.200 veces lo que el promedio, por ejemplo, de un trabajador común y corriente. Que 300 grandes burgueses del mundo capitalizan a su haber lo que 3.000 millones de seres humanos hacen como fortuna propia. Que un solo burgués puede tener, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de un país como Chad, etcétera. Las cifras son asombrosas y no lo estoy tomando pues de pensadores marxistas, sino de las mismas cifras que ofrecen los organismos, por ejemplo, del capitalismo, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que indican
que los procesos de producción están acompañados de procesos de concentración y que la concentración de bienes en manos de unas minorías equivale a la concentración de poderes. Bien, una sociedad que avanza en la desigualdad. La promesa moderna de que este mundo vía la racionalidad derivaría a la igualdad, pues nos ha desengañado, porque lo que tenemos es un mundo pavorosamente desigual. Y ni avancemos mucho en lo otro, en lo que yo decía en general concierne con la condición humana. Con la noción de justicia sabemos que está bien extraviada. Ahí puede uno dirigir la mirada a Europa, a Estados Unidos o a Colombia, escoja, y ahí va a encontrar los ejemplos de injusticia campeando en todas partes. La valoración de la vida cayendo en picada, en todos los sentidos y en todos los frentes. La reducción del cuerpo a objeto de consumo, el trato de seres como seres de segunda o tercera categoría, etc. La fraternidad que se nos prometía y que había también levantado en su bandera la Revolución Francesa, hoy la vemos resolverse como formas de insolidaridad que agobian en general el planeta. Tanto drama que hoy podemos, como decía ahora, experimentar mediáticamente o experienciar mediáticamente, no se resuelve como ejercicios de solidaridad. Y yo sé que esto es muy fastidioso, porque entonces es el tonito culpabilizador, y no ese es el sentido mío, porque primero que todo yo también me sitúo en el orden de esa crítica, pero también podríamos decir, para volver a llover sobre mojado, que 4 millones de desplazados en Colombia siguen siendo 4 millones de desplazados, precisamente porque no hay una solidaridad que arrope, por ejemplo, a seres que han sido objeto de la injusticia y la infamia como ellos, sino que están librados a su relativa soledad, a arrégleslas como puedan. Y con respecto a la sabiduría que también nos prometía la modernidad, hoy el mundo ha girado hacia lo contrario, y hoy podemos decir que la tontería hace su aposto en el planeta. La tontería. Miren usted, y además progresiva, y yo diría que galopante. Y yo sé que los posmodernos, que les encanta decir que lo que pasa es que todo el mundo tiene un gusto especial, etc. Yo digo, hagan ustedes un arqueo de los canales de televisión, de cualquiera de esos grandes servidores de televisión, y en ese paneo, que es el que en este momento, porque sigue siendo la televisión un factor central de sujeción de la gente a la dimensión, digamos, del ofrecimiento que se le hace a través de los diversos medios, la televisión sigue siendo central, la tontería está en orden del día. Y hay que decirlo, me parece que con esa palabra, la tontería, el jueguito, el entretenimiento, la cosita, la nadería. Es decir, yo llamo tontería todo aquello que en la vida se hace para ser olvidado de inmediato. Por eso la tontería está tan de la mano del consumo. La tontería hace consumistas, y los consumistas adoptan esa postura desde la tontería. Bien, ahí, digámoslo, con esa radiografía pesimista que muestra el desengaño de la seducción, de las promesas con las cuales nos había seducido la modernidad. Podríamos entonces decir que es esta la señal para abandonar pues el proyecto moderno y olvidarnos, entre otras cosas, de la racionalidad. Ahora, dejando de lado un problema que a mí siempre me parece muy curioso, el discurso posmoderno, porque es uno de los discursos, en mi opinión, más paradojales que pueda uno conocer. Lo he dicho en otras oportunidades acá, proclaman que se acabaron las ideologías, pero no hay más ideología que la de ellos, que es frente a la ideología de que se acaban las ideologías. Critican a los críticos. Ellos dicen que la crítica no es sino una hija de la modernidad, y por eso un blanco de ataque de ellos es Kant, pero obviamente ellos están enzarzados en grandes polémicas para criticar a los críticos. Niegan la racionalidad, pero construyen sesudos libros de argumentación para tratar de mostrarnos cómo estamos equivocados los modernos. Les gusta fungir con imagen de neutrales,
y entonces decir que en gracia a una liberalidad que ellos portan y que no portamos los modernos, para ellos esos asuntos de la política y la ética son temas desuetos, y llegan a escribir expresiones tan contradictorias en sí mismas como la de Lipovetsky, de llegar a formular una ética que ya es que no tendría que ver con el deber, sino simplemente con el deseo, cosa pues que yo digo raya obviamente en lo que en cualquier examen lógico tendría que decir la absurdidad, porque por un lado pues está calificando el deber como si en sí mismo todo deber fuese negativo, y por otro lado yo no sé, pues si es una pregunta, yo se la he hecho a colegas posmodernos y les digo, pero ¿cómo organizamos una sociedad que no tenga proyecto político y que no tenga proyecto ético? Y éticas, las que quieran, y políticas, las que quieran. Porque yo no soy de los que cree que un partido político o una visión ética, al contrario, creo que la modernidad donde nos ha conducido es a que la pluralidad de la experiencia humana, la realización humana bajo formas tan diversas, reclama opciones muy distintas. Yo escuché el discurso de Raúl Castro de hace 2 días y me compungió. El argumento, que es un argumento que está anclado ya en el modelo por bolchevique, de que un partido no se podía abrir la experiencia política cubana a una multitud de partidos, porque es que esa diversidad de partidos por fuera del Partido Comunista no sería sino el camino abierto para que el imperialismo penetrara y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y con eso se termina en lo que han terminado la Unión Soviética, Camboya, Laos, Vietnam, y que a su vez había sido ya premonitoriamente advertido por los jacobinos de la Revolución Francesa, porque hay una traición a un proyecto moderno, como voy a tratar de mostrar dentro de unos minutos. El proyecto moderno lo que sitúa es la experiencia de la pluralidad humana, y la racionalidad es precisamente el reconocimiento de la pluralidad y la imposibilidad de forjar una razón una. Por eso la imposibilidad de una verdad única. Pero bueno, yo lo que digo es que yo no entiendo cuál es el mundo de los posmodernos, el mundo por venir, porque a veces digo, ellos solapan su posición política presentándose como neutrales, cuando finalmente son adalides de un orden vigente y de un orden establecido. En mi opinión, la posmodernidad no es sino el discurso intelectual de la derecha, o la derecha que intelectualmente avala las condiciones del régimen existente. Por eso a mí me interesa más que dejo de lado pues esa bruma de lo que sería la humanidad en un mundo que carecería de política, porque decir política sería intentar orientar a los demás. Eso es una absurdidad. Es que los seres humanos incidimos unos sobre otros bajo múltiples formas, desde las pedagógicas, las paternas, las amistosas, las amorosas y las políticas. A mí nadie me oprime porque me proponga una visión política, me oprime si me conmina a tener que adoptar su posición política. Pero si yo tengo un juego de ofertas políticas y yo soy un hombre dotado de elementos de juicio para razonar entre esas opciones que me proponen, ahí estoy más bien en el ejercicio de la libertad, y no puedo concebir la experiencia humana en términos de individuo por fuera de los contextos sociales, y yo no entiendo cómo se regularía el vínculo con el otro si no hay unas relaciones jurídico-políticas por un lado y unas relaciones ético-morales por el otro. Pero bueno, dejemos ahí que ellos se las arreglen con su fantasía de un mundo que carecería de ética y de política, que ojalá nunca acontezca, porque un mundo sin ética y sin política, ahí sí habría que recuperar la vieja expresión, y eso es el hombre lobo del hombre. Entonces más bien voy a plantear, ya como para ir organizando los puntos eje que me gustaría en los minutos que siguen como tratar de mostrar
al interior de esta problemática y por qué, por lo menos en mi perspectiva, es menester hacer una defensa del proyecto moderno con todas las revisiones críticas que vienen al caso, es que es necesario, en mi opinión, donde está el problema básico, el que se suele a veces olvidar y que hace tan fácil el embate contra la racionalidad. El punto clave es cuáles son los principios sustentadores del proyecto moderno. ¿Cuáles son los principios sustentadores de ese centro de gravedad que es la racionalidad? Y lo voy a enunciar rápidamente. Uno, fundamental. La racionalidad nace de esto, de la duda. La duda es un elemento central del ejercicio de la racionalidad. Hemos dicho, racionalidad y duda son consustanciales. Por eso todo modelo que niega la duda no es un modelo racional, sino más bien un modelo atentatorio de la racionalidad. Porque la duda, y por eso yo decía Descartes y todos recordamos la duda metódica, es eso. Yo sé todos los extravíos cartesianos y enseguida voy a advertirlos, por lo menos algunos de los extravíos en que ha incurrido, o dicho, de traiciones en que ha incurrido la modernidad con respecto a ese principio rector que es la duda. Es que la duda lo que plantea es eso: ninguna verdad colma, ninguna verdad se cierra, ninguna verdad es absoluta. Toda verdad, toda proposición a nombre de la verdad es susceptible de ser puesta en duda. Y por ende está bajo la exigencia de que muestre sus cartas de sustentación. Eso es lo primero. En mi opinión es un principio central. De ahí se van a derivar, voy a situar otros 4 principios, pero ahí se hace un paquete que en mi opinión es el que plantea en qué consiste propiamente el proyecto moderno, cuáles son sus grandes bondades, y que más bien lo que ha habido es una traición al proyecto moderno que la ha ejercido el camino que ha tomado Occidente, particularmente por la hegemonía que en la sociedad occidental ha tenido en los últimos 300 años el capitalismo. Segundo principio de ese centro de gravedad, que es la racionalidad, y sin lo cual no hay racionalidad, la crítica. La crítica. La crítica quiere decir que toda proposición es objetable, es susceptible de ser objetada. Si usted abole la crítica, si usted abole la duda, tiene un espíritu entregado a la creencia ciega. Si usted abole la crítica, lo que tiene es un mundo del dogmatismo. Por eso en el proyecto moderno la crítica es fundamental. Y lo que hay que diseñar es que en todos los espacios de la experiencia vital la crítica sea una actitud susceptible de ser puesta en juego en el vínculo interhumano, en los amores, en las relaciones paterno-filiales, en las relaciones laborales, en las relaciones académicas, etc. Ahora miren ustedes si eso se cumple, o si por el contrario las prácticas educativas, por ejemplo, suelen ser prácticas que relacionan la autoridad paterna o magisterial con respecto al otro hijo o discente, a quien simplemente se le dice asimile acríticamente lo que recibe de mí. En tercer lugar, la racionalidad trae consigo, o tiene más bien un principio de sustentación para ella, que es la universalidad. Tema también pues que es objeto de profundas discusiones muy necesarias. En general, la racionalidad es la apertura de un espacio de discusiones. Por eso cuando vos ves una foto del Partido Comunista Chino votando todos por unanimidad todo, donde no hay disenso, donde no hay discrepancia, donde no hay sino comportamiento idéntico, uno ya puede poner en duda
si allí lo que está en juego es realmente una experiencia de discusión racional a propósito de los proyectos que deben regir a una sociedad o lo que hay es una dogmática. Entonces estaba diciendo, el tercer principio es la universalidad. Yo entiendo por universalidad que es posible definir lo que es lo común que nos permite reconocernos como humanos en nuestra respectiva singularidad. A ver si lo digo claro. Somos singulares, eso lo decimos hoy, lo reconocemos, lo defendemos. A nadie le gusta que le digan que es igualito a otro, y siempre tratamos, incluso hay hasta búsquedas a veces ingenuas de marcar la singularidad a través de hacerse un rasgo específico en la moda, etc. Pero el hecho de que seamos diferentes, que nos singularicemos, que seamos tan plurales, por ejemplo, el hecho de que aquí no sé cuántas personas hayamos, 200, 300 personas, y cada espíritu que está ahí reflexionando lo que yo estoy diciendo, está tomando estas palabras en una dirección que, si nos pusiéramos todos a enunciar lo que estamos pensando, la disimilitud de interpretaciones, interpretaciones que favorecen, otras que desacuerdan, unas que toman una vía inédita, mostraría siempre pues esa maravillosa, difícil, pero también valiosísima condición de nuestra vida, que es la pluralidad. Ahora, la pluralidad y la singularidad no es óbice para que podamos decir que somos comunes, que somos semejantes. Ustedes son mis semejantes, yo soy vuestro semejante. Si somos semejantes ¿en qué? No en que tenemos 2 piernas y 2 ojos y tenemos una cabeza. Somos semejantes en otra cosa, y esa cosa otra, desde donde hay que redefinir el concepto de humanidad, que es un concepto clave en la modernidad. Humanidad, porque humanidad quiere decir que lo que vale aquí vale en cualquier lugar donde haya alguien que sea mi semejante. Y entonces la humanidad implica una definición que permite que nos establezcamos todos al margen de razas, de credos, de condiciones sociales, etcétera, como seres que participamos de algo común, que es nuestra condición humana, que es a su vez sostén de la dignidad humana. La racionalidad permite la universalidad. La racionalidad permite entender, por ejemplo, que un sirio que ahora está acorralado en una casucha con unos tanques amenazándolo es mi semejante. Y esa es una conquista de la modernidad. Esa conquista no alcanzaremos a decir lo suficiente, que no era ni siquiera de los griegos, porque la modernidad tiene una historia. Yo comparto con algunos teóricos que dicen que la modernidad también es griega, pero la modernidad griega difiere mucho de la modernidad que desde el Renacimiento, desde el siglo XVII para acá hemos experimentado. Cuarto, en consecuencia con la universalidad, la pluralidad. Somos plurales y universales, y eso no nos contradice. Hay algo común en las singularidades que, sin embargo, establecemos. Y finalmente, yo creo que, como un principio de la racionalidad, si la racionalidad introdujo la duda y la crítica, la racionalidad tuvo que introducir el diálogo. El diálogo es fundamental en la racionalidad. Por eso, cuando algunos abrevan en Grecia y dicen en Grecia ya se había forjado, se había tallado el origen de la modernidad, por la importancia que le dan a la racionalidad, etcétera, etcétera, pues siempre entonces nos vendrá a la memoria la construcción de una filosofía como la platónica en la versión del diálogo. El diálogo es la constatación de que el lenguaje es el recurso supremo para desplegar nuestra singularidad en comunidad. Y por eso yo creo que Occidente tiene una voluntad dialógica, que Occidente es una sociedad de la interpelación, de que ha creado las condiciones para eso, que no lo realices otro cantar. Porque en la vida hay que entender, y sobre todo en lo social, que cuando se despunta un horizonte no necesariamente se puede medir el valor del horizonte porque ya se haya realizado la cosa. Es como, por ejemplo, el problema de los géneros, que hoy las mujeres hayan avanzado hasta el punto de haber ganado la igualdad con respecto a nosotros
en lo económico, lo social, lo político, etc., no quiere decir que todas las mujeres gozan de eso, pero que ese horizonte que se ha despuntado ya es un horizonte de no retorno y que las conquistas tienen que ser progresivas hacia allá. Ahora, de ese conjunto de preceptos que acabo de enunciar, de ese conjunto, perdón, de principios, yo creo que se puede colegir un gran precepto con el cual voy hilando hacia lo último que quiero plantearles para sustentar por qué el proyecto moderno, en mi opinión, no se puede tirar por la borda, sino que hay que defenderlo, revisándolo y, digámoslo, superando las traiciones que se han hecho sobre él. Y es que el gran precepto, en mi opinión, es que nada es todo, ni siquiera la racionalidad es todo. Nos han dicho que en el ser humano no hay todo, que nada puede apropiarse la condición de todo. Esto tiene muchas consecuencias para el conjunto de la vida, en la política, pero yo no puedo entender un ejercicio político que no le dé valía al contrincante, al rival, y que no le dé lugar y respeto a la existencia de un antagonista. Pero nada es todo, ni siquiera la racionalidad es todo. Y para decirlo de manera muy simple, el ser humano es un ser cuya experiencia vital se desenvuelve en frentes que son distintos. Para mencionar los tres que usualmente traen una colación: la sensibilidad, el sentimiento y el pensamiento. Que esos tres frentes son distintos cae de suyo. En la sensibilidad, cuando dos seres humanos están haciendo el amor, ese no es territorio del pensamiento y no necesariamente es territorio del sentimiento. Es un territorio de una forma de vivencia de la emoción, como es el goce, que hace parte de unas realizaciones específicas del ser humano. Y mal haría alguien en invocar la racionalidad, por ejemplo, para el despliegue de un encuentro erótico. Lo cual es distinto a decir que la racionalidad no contribuye a pensar, por ejemplo, que es el erotismo, o pensar, por ejemplo, que es la sexualidad de la mujer, que es la sexualidad de los hombres, etc. Pero hay una dimensión de la sensibilidad que se puede examinar y situar como autónoma y que no depende, no es tributaria necesariamente de las otras dos dimensiones. El sentimiento es otra. Siempre hemos dicho, el ejemplo pues que está a la mano y que uno más, o por lo menos yo más uso, el amor. El amor no es hijo de la racionalidad. Uno no se enamora de una mujer o de un hombre porque es que hizo una secuencia de argumentos a favor de los atributos de alguien para calificarlo como ser excepcional frente a otros. Ante mí no, el amor acontece. El amor asalta. Y en ese sentido, eso es distinto a que no se pueda reflexionar. Cuando la gente dice, no, es que si el amor se piensa no existe, eso es falso. Yo no creo que a un enamorado le haga daño leer los diálogos de Platón sobre el amor o leer una gran novela, por ejemplo, como Rojo y Negro. Pero el acontecimiento amoroso no es un acontecimiento que está regido por la vía racional, no es el sujeto que despliega entonces una racionalidad y sitúa un objeto sobre el cual se posesionará, por ejemplo, su deseo bajo la forma pues, del amor. Y está el pensamiento. El pensamiento tiene muchos caminos de concreción en el ser humano. Yo creo que el pensamiento tiene un camino racional, como nos lo muestra la ciencia o como nos lo muestran los saberes humanos, sociales y filosóficos. Y yo siempre que hablo de esto pongo pues el punto que para mí es más enigmático de todos, que es el pensamiento como hijo de una operación formal del lenguaje como la que hace el arte. El arte es una cosa muy, muy extraña, porque el arte sincroniza la sensibilidad, el sentimiento y el pensamiento. Lo que pasa es que cuáles son los caminos por los cuales una obra de arte te hace pensar. No son los de la argumentación que está presente en el discurso del historiador o en el discurso del filósofo. El ejemplo reiterado: si uno va a un concierto y escucha una sonata, por ejemplo, una sonata para piano, el ser que tiene acceso a la percepción de esa sonata está embargado, y hay algo del orden de la conmoción en su ser, y eso da que hablar, pero eso no tiene
significación para compartir. Uno no puede salir a decir, no, es que en el movimiento tal, lo que quiere decir el compositor no quiere decir nada puntual de lo cual se puede discutir. De esta conferencia que yo estoy dictando se puede salir a discutir porque la hilación argumental, buena o mala, permite decir comparto o no comparto. Uno no puede hacer eso con el arte. Es que el arte de todo lo que el ser humano ha hecho es lo más extraordinario porque es lo más insólito, y porque el arte, si nos concierne, es porque algo del orden de la verdad descifra en nosotros. Ahora, dígame esa verdad, pero yo sí digo, y me disculpan quienes me han oído esta jaculatoria ya, pero yo sí digo, que siga asombrándonos Rojo y Negro, o siga asombrándonos Hamlet, es porque esos espectadores de Hamlet o esos lectores de Rojo y Negro se sienten concernidos en lo más hondo de sí por esa elaboración formal, retórica, por ejemplo, que hace Hamlet o que hace Stendhal. Más aún, en mi opinión, la racionalidad. Perdonen que me devuelva un minutico a esto. De todas maneras, a mí sí me interesa mucho decir que pensamiento, sentimiento y sensibilidad no son elementos disgregados. Yo respeto mucho la opinión que tiene gente que sabe más que yo de eso, pero yo sigo sin entender, y lo confieso y lo anticipo con meses de mucho antes, pues, que yo no logro entender, por ejemplo, qué es lo que quiere decir Occidente Oriente cuando dice que el vaciamiento de la sensibilidad, del sentimiento y del pensamiento es la meditación. Yo siempre hago esas sustracciones y digo, por fuera de la sensibilidad, del sentimiento y del pensamiento, ¿dónde radica cualquier experiencia humana? Pero bueno, eso puede ser más bien propio de que yo lo ignore y me tocará estudiar más. Pero yo sí pienso que pensamiento, sentimiento y sensibilidad son dimensiones distintas, pero cuya conexión potencia unas con otras. Pero entonces está diciendo esto, que incluso la racionalidad es el instrumento mismo de refutación de todo lo que quiera presentarse como todo, incluso de sí misma. Pero la racionalidad tiene una propiedad maravillosa, y es que la racionalidad permite que un discurso construido con ella se reflexione críticamente a sí mismo y se pueda refutar. Hay una aventura, en mi opinión, muy hermosa que hace la humanidad, y es que la humanidad sostiene un diálogo permanente entre la producción de discursos y las generaciones que vienen, que toman esos discursos y los revisan, ya sea para refutarlos o ya sea para desarrollarlos, pero el ejercicio racional no para jamás, y ningún discurso puede decir que ha consumado la verdad toda. Por eso la racionalidad es un instrumento de refutación, de interrogación, de duda o de crítica a todo lo que pretenda presentarse como todo, como absoluto, como por fuera de la duda y de la crítica. Por eso, en mi opinión, el proyecto moderno que ancla en la racionalidad no prohíbe la fe. Lo que prohíbe, pues, la fe de algunos sujetos. La discute, pero no la prohíbe. La respeta. A lo que se opone es a cualquier proyecto racional o no que no permite la objeción o que se quiere imponer per se. Ese es un punto clave. Miren, ¿qué hicieron en la Unión Soviética? ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron en Cuba? En Camboya. Pretendieron, por mandato político-militar, suspender la relación de creencia de los creyentes con su respectiva fe. Y eso, en términos de racionalidad, en mi opinión, es una contradicción con respecto al sustento racional mismo del que yo vengo hablando. La racionalidad no hace invocaciones, por ejemplo, de militancia atea. El ateísmo es un producto posible de la posición del ser humano ante el mundo, pero otro producto posible y con igualdad de derechos es el de la creencia. Es que el tema no es si alguien es creyente o no es creyente.
Yo le decía en estos días a unos alumnos míos de la Nacional que estábamos leyendo a María Zambrano. Quienes hayan leído de ustedes a María Zambrano, seguramente compartirán conmigo que es una profundísima mujer, cuya reflexión filosófica, en esa perspectiva poética que ella dice que adopta su discurso, es un aporte inmenso al entendimiento por el ser humano de los misterios que lo embargan como sujeto fundamentalmente. Ahora, María Zambrano era una creyente, era una religiosa mejor. Y yo diría, ¿y quién de nosotros, en uso de buena razón, podría objetar la existencia o el discurso público de María Zambrano? Porque es que María Zambrano, su creencia la somete a la racionalidad, no solamente cuando la presenta, sino cuando la hace también susceptible de ser objetada. Mientras que yo he conocido, por ejemplo, algunos marxistas de catecismo que sálgase de las 4 frasecitas que como eslogan se repiten de Marx y que impiden cualquier tipo de discusión. Y esto yo lo digo con toda la conciencia de que probablemente algunos o algunos de ustedes discrepen de mí en ese punto exactamente, pero yo sí creo que la izquierda nuestra, pues, y yo me asumo como alguien de izquierda, tenemos que revisar la forma en que hemos representado una dogmática que precisamente es profundamente contraria a la racionalidad y en consecuencia al proyecto moderno, cuando queremos hacer una presentación de una verdad absoluta e indiscutible que está por fuera de toda crítica. Esa extraordinaria capacidad de fragmentarnos en grupos y grupitos que hemos tenido en la izquierda, y no solamente colombiana, sino planetaria, y esa capacidad luego de que tenemos el poder para hegemonizar de una forma por fuera de toda discusión. Y yo creo que si nos exigimos ser honrados, mejor. Uno no puede seguir pasando de largo ante fenómenos como el de la Unión Soviética en el examen puntual de a dónde conduce el delirio de creerse uno portador de la verdad y que tiene la ley de la historia en la palma de la mano. Termina creyendo que uno detenta esa verdad y que los demás que no la comparten es porque están equivocados, están enajenados, y mi tarea es sacarlos de la enajenación, y si son persistentes en su enajenación, entonces liquidarlos, porque son traidores o un peligro para el proyecto. Y yo creo que eso, yo entiendo, y obviamente no es el sentido de esta conferencia, que Marx es un pensador muy complejo, muy rico, que sigue siendo necesario en muchas facetas suyas, pero sigue siendo necesario también que a Marx le hagamos una revisión crítica, y a toda la saga marxista, con Lenin, Stalin, Trotsky, Bukharin y todos ellos. Y no en términos moralizadores, ni de defenestrar la lucha revolucionaria, sino en términos de que cuál es el modelo de sociedad donde apuntamos. La racionalidad dice, nadie puede investir la verdad, porque todo aquello que se diga o se presente al otro es susceptible de que el otro lo pueda objetar. Y si construimos un modelo de relación interhumana, amorosa, amistosa, fraterna, filial, paterna o política, que le niega al otro la posibilidad de que con criterio propio objete lo que se le ha formulado, estamos en cualquier cosa, en cualquier dogmática, en cualquier versión religiosa, incluso religiosa laica, pero no estamos en lo que el proyecto moderno soñaba. Proyecto moderno se planteaba, y lo voy a decir con las palabras de Kant, que todo sea susceptible de ser puesto en crítica, todo. Voy a ir terminando. Parte del fracaso moderno, pues, en mi opinión, digamos, del desengaño a donde hemos llegado tras las promesas con las que nos sedujo la modernidad. Conciencia de ese fracaso que nos obliga a hacer balance, sacar saldos, pero no a tirar con el agua sucia el niño por la borda. Es la traición a sus principios, a la duda, la crítica, la universalidad, la pluralidad y el diálogo, y al mismo tiempo
el olvido entonces de su precepto fundamental: nada ni nadie es todo. Y si nada ni nadie es todo, estamos obligados a inventarnos unas formas de vínculo y de trato en donde quepa precisamente la difícil pero maravillosa experiencia humana de la singularidad. Estanislao Zuleta, para evocarlo pues en estos últimos minuticos, decía una cosa muy linda a propósito de los griegos, porque él se hacía una pregunta elemental pero muy difícil de contestar: ¿por qué la racionalidad aprendió en Grecia? Porque ese pueblecito, y no en Grecia, en Atenas particularmente, porque ese pueblecito de menos de 200.000 personas inventó la filosofía. La filosofía pues en el sentido occidental, que no concierne con la llamada sabiduría oriental, es otra cosa. Pues esa es una pregunta histórica muy importante. En un planeta tan viejo, ¿por qué un pequeño poblado ve nacer la filosofía, la ciencia? Porque para seguir con el ejemplo de mano de Zuleta, Zuleta dice, claro, el álgebra la conocían los egipcios y la geometría, pero no hacían ciencia, porque la característica de la ciencia es que yo no acredito la verdad de lo que digo en la autoridad que da mi persona, sino en la exposición demostrada de lo que digo. Por eso un teorema no es porque lo dijo Euclides, es porque el teorema se demostró. Mientras que el sacerdote egipcio era en gracia a su autoridad. Por eso el saber no occidental o no griego es un saber esotérico con ese, es decir, íntimo, no se transmite, solamente se transmite entre iniciados. Mientras que lo que envían a él los griegos es una cosa rarísima, todo lo ponen a la superficie. Escriben, quieren discutir qué es la justicia, no es que yo soy el sumo sacerdote y yo sé que la justicia y yo les dictaré qué es lo justo y qué es lo injusto, sino que ponen en palabras y a los ojos del que pueda leer y quiera leer eso. Entonces Estanislao decía en la pregunta, ¿cómo los griegos llegan a inventar esas grandes cosas que son el edificio de la racionalidad en la ciencia, en la filosofía, en la historia? Pues si asuma a Tucídides y Heródoto como relatores por lo menos de la historia. Zuleta dice una cosa muy bella, sobre todo hace hincapié en la filosofía, dice, ¿sabe qué era lo que pasaba? Es que los griegos no tenían un libro sagrado, no tenían un dogma indiscutible y no tenían sacerdotes que eran los transcriptores de esa verdad absoluta para dirigírsela a un pueblo que no le quedaba sino el lugar de seguidores. Los pobres griegos, por una historia sociopolítica muy singular, se las habían tenido que ver con un fenómeno rarísimo: nadie podía hegemonizar sobre los otros y ninguno de sus dioses era único y absoluto. Entonces Zuleta lo dice de manera muy simple pero muy contundente. ¿Qué le quedaba a un griego en el ágora cuando tomaba la palabra? A hablarle en voz en cuello a 10.000 oyentes, argumentar. Yo no podía sacar que es que vea, aquí está la Biblia, aquí está el Corán, aquí está el Talmud, y yo soy el iniciado en eso, en los secretos de eso, y yo soy el que le diré que lo que anda de nada. A que viene Artajerjes a invadir a Grecia. Hay que hacer una asamblea. ¿Y qué les toca? Los que van a decir que sí, que hay que enfrentarlos, los que van a decir que no, que también, lo que vaya a decir cada uno, argumentar, persuadir al otro y persuadirlo. Por eso la retórica para ellos es fundamental, porque la retórica es la construcción de un bien decir, de tal manera que la palabra tenga el efecto y el poder por la vía de la racionalidad y no de la sugestión de producir un consenso en el otro. Y por eso el proyecto moderno, en mi opinión, hace una defensa de la palabra, de la forma dialogada de la palabra y de la forma argumentada, pero la razón no es todo.
Y la vida humana se escribe en letras que están más allá de la razón. Lo que pasa, y aquí parodio a Freud. Freud dice, vea, la conciencia, eso es muy poquito. Es que tenemos un universo inconsciente tan pavoroso, tan vasto, que nos maneja de una manera tan tremenda, que frente a ese gran universo inconsciente, la sexualidad que tengo, las relaciones con la angustia que sostengo, con la muerte, con la vejez, con el amor, con los ideales, todo eso que está anclado en el inconsciente y que yo no decidí un día en un escritorio en mi casa, que me posee y me hace ser en el mundo. Ante eso la conciencia es poquita cosa, poquita. La pobre conciencia cada rato desnuda su carácter de sirvienta del inconsciente cuando rebota contra una roca, y sino que lo vea el obsesivo o el fetichista o en estos días veía yo un programa como de la pluralidad, la cosa más loca de las expresiones sexuales humanas. Entonces todo eso que en eso las grandes voceras son las prostitutas. Entonces son unas mujeres europeas que tienen un club y ellas únicamente se han especializado en formas sadomasoquistas. Y entonces lo que ya todos sabemos, ¿no? El ejecutivo que llega, se quita su ropa y enseguida se pone en cuatro patas y le pide pues a ella que lo azote, que lo insulte, etcétera, etcétera. Y vos estás viendo eso y vos no puedes decir, qué tipo tan raro, porque el otro podría decir, y desde la otra perspectiva, tan rara es mi sexualidad como esa, porque uno podría decir, a lo mejor ese sujeto que se levanta de ahí después de haber sido azotado, vituperado, tratado pues duramente, a lo mejor ese sujeto cuando vuelve y se pone su corbata y su saco y sale a su limusina y se va a gerenciar su empresa, puede que el sujeto vaya en paz consigo mismo, o puede que el sujeto vaya muy mal consigo mismo, y puede que el sujeto tenga mucha conciencia de que esa sexualidad está mal avenida, por ejemplo, con la imagen restante que él tiene de sí mismo, y sin embargo el pobre no logra tocar los resortes que le modifiquen, por ejemplo, esa práctica. Por eso en la sexualidad uno no puede elegir la sexualidad que voy a tener, la intensidad de deseo que me embargará, la capacidad de goce en la que seré sujeto, etc. Lo inconsciente, decía Freud, nos desborda. ¿Por qué gozamos con esto y no con aquello? La pregunta es, ¿por qué el goce que me caracteriza? Y en eso Freud es muy democrático, los goces son múltiples y disímiles, por eso uno es un artista, otros filósofos, otros se dedican al campo, bueno. Y Freud dice, la conciencia es tan poquita cosa, pero es lo que tenemos, no lo podemos echar por la borda, no podemos decir como la conciencia es insuficiente, abandonemos la conciencia, porque yo un día ponía un ejemplo, que eso es como uno estar en alta mar, ha naufragado el barco de uno y uno consiguió, por ejemplo, un botecito de hule y va en ese botecito, y claro, uno le puede entregar la fantasía de decir, hombre, en lugar de este botecito en medio de este mar tan incierto y tan lleno de amenazas, yo quisiera ir en un transatlántico seguro y todo. Bueno, sueñe y fantasee, pero mejor tenga en cuenta que preserve ese botecito, porque sin ese botecito lo que le aguarda es picada a fondo. Y entonces yo paro de a Freud en eso y digo, la racionalidad es otro tanto, es insuficiente. A mí no me lleva la racionalidad por ningún camino a donde me puede llevar una sonata de Beethoven o una pintura de Van Gogh o muchas otras cosas, o la sexualidad o lo que sea. Pero la racionalidad es un invento de los seres humanos para tratarnos como iguales. Porque cuando la racionalidad pone en operación una palabra que busca argumentarle al otro, sigo en esto a Zuleta, está tomando al otro como un igual, porque le está diciendo al otro, estos son los argumentos que os ofrezco, y vuestra razón dirimirá si comparte o no lo que yo digo. Y si los argumentos míos no son convincentes, estás en pleno derecho a disentir de ello.
Y eso es distinto a una dogmática. Y por eso, en mi opinión, lo que han hecho el capitalismo con esta locura de que todo es negocio, todo es negocio, y la vida no es sino un gran negocio que nos lleva desbocados, yo sí digo ahí sin patetismos apocalípticos, nos lleva desbocados a la catástrofe, pues. O el socialismo real que hemos conocido, con eso de que lo colectivo es todo. El capitalismo es el individuo, es todo. Desagreguemos cualquier experiencia en comunidad y exaltemos únicamente la individuación de la vida. Y del otro lado, la colectividad es todo y el individuo vale nada. Esos dos proyectos traicioneros de la modernidad, que en lo político han incluido una relación con el poder que ha desacreditado completamente la objeción, el disenso, la crítica, la duda, la alteridad y la pluralidad de expresiones. Frente a todo ese panorama de las fallas, los fracasos y todo lo que seguimos en deuda con respecto al proyecto original, en mi opinión lo que queda es aplicar el proyecto moderno, aplicarle a él, a lo que tenemos hoy, los propios logros y desabsolutizar la relación con la vida, la relación con el ser y con los semejantes. Es decir, interrogar, dudar, cuestionar todos los modelos que se nos proponen para existir y acreditar el proyecto moderno por la vía que nunca lo llevará a un ideal consumado, por la vía de que todo lo que logramos es susceptible de ser modificado, todo lo que se nos ofrezca es susceptible de ser puesto en cuestión y en crítica. Y por eso concluyo con esta expresión: en mi opinión, la posmodernidad no es sino el discurso favorecedor de los poderes reinantes que inhibe, cuando hace una crítica de la crítica, que exaltemos y valoremos, y que en las relaciones interpersonales de toda índole acentuemos que la mejor manera de estar en este mundo, de ponernos a la altura de un proyecto que realmente dignifique la condición humana, es la de entender que la singularidad que nos constituye contra el fondo de lo semejante que somos no puede resolverse creativamente, sino acudiendo a una racionalidad que tiene como principios fundamentales suyos esos 5 que dije: la duda, la crítica, la universalidad, la pluralidad y el diálogo, todos los cuales en una especie de sumatoria concluyen en que no hay todo y que la vida nos la tenemos que inventar sin seguir soñando ni con dogmas absolutos anclados en el más allá, ni con dogmas absolutos anclados en el más acá. Y que en ese sentido, tanto en el orden cotidiano como en el orden público de la vida, lo que nos queda, en mi opinión, es recapitular el proyecto moderno, revisar las traiciones que se han cometido a ese proyecto y reivindicar lo mejor de él. Y es que la vida humana siempre está por hacerse, porque la forma en que ha sido hecha nunca es ni será la suficiente ni la mejor. Bueno, muchas gracias por su atención.